cuadrito que está ahí tiene que saber. Tiene que saber las células, las moléculas y las características de los dos tipos de inmunidad. Yo ya lo estoy avisando. ¿Está bien? Espero que no me corran. Bueno. Entonces, gente, todo esto que está acá, esto nosotros ya vimos. Las células, los monocitos, macrófagos, ¿verdad? En cuanto a la inmunidad innata. También, hoy vamos a ver el sistema de complemento y la citocina, ¿sí? El sistema de complemento es un equipo de proteínas que trabaja con otras enzimas y produce una reacción. ¿Ante quién? Ante patógenos. Patógenos, cuando nosotros mencionamos, serían los microbios en general. Bacterias, virus, hongos, parásitos y eso. ¿Está bien? En las tres vías, por un acuerdo en común con todas las turmas donde yo estoy, yo les dije que vamos a ver en general bacterias, ¿sí? En la vía clásica, de la lectina y alternativa. Las tres entonces, bacterias, excepto la de la lectina, que es bacterias y hongos. No digo yo, dice el libro de micro, ¿sí? Bueno, otra cosa, yo uso 3 libros, gente. Ahora el de micro, después que mezclado con el libro de Abbas, y posteriormente voy a introducir el libro de Roy también, que es exclusivamente de inmuno, ¿sí? Lentamente vamos a ir viendo las diferencias, no se preocupen. Ayer un alumno me preguntó algo muy importante, pero él ya estaba muy avanzado. O sea que él estudió al contrario. Todas las reacciones de afuera para adentro, pero nosotros estamos estudiando de adentro para afuera, ¿sí? Entonces le expliqué, mira, vos estás allá al frente, no te preocupes, yo te voy a mostrar lo que vos tenés que saber. Y nada, te tranquilizó, pero sí da para entrar en corto. Bueno, inmunidad adaptativa, estas células son las que principalmente vamos a estar estudiando hoy. Las cosas que ustedes ya vieron conmigo, ya saben todo, que voy a preguntar en el examen, les voy a ir diciendo otra vez. Entonces, si tienen su slide a mano, vayan marcando, ¿sí? Las moléculas inmunoglobulinas. Estas solamente vamos a mencionar y lentamente vamos a ir estudiando también. Bueno, sistema de complemento, como ya saben, cuando tiene la estrellita es porque es muy importante, ¿verdad? En general tiene 9 fracciones, es una cascada de reacciones que componen el complemento de C1 a C9. El complemento interviene en procesos de quimiotaxis, opsonización, inmunoadherencia, formación de anafilotoxinas y neutralización de virus. Bueno, prácticamente va eliminando los patógenos que ingresan a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero siempre acuérdense que hace parte de la inmunidad innata. Los interferones vamos a ir estudiándole junto con las interleucinas y los factores de necrosis tumoral cuando mencionemos a las citocinas, ¿sí? Las citocinas son proteínas también, que hacen parte de ¿quién? De la inmunidad innata, ¿ok? Bueno, los interferones son sustancias antivirus específicamente, pero también son factores de crecimiento celular e inmunoreguladores. Se conocen 3 grupos, así se les suele abreviar dentro de la bibliografía. Interferón alfa, que es elaborado por leucocitos, ¿sí? Interferón beta, elaborado por fibroblastos, y interferón gamma, elaborado por linfocitos T y natural killer.
El complemento es una cascada enzimática que ayuda a defenderse de las infecciones. Antes de que me pregunten, en cada bibliografía el sistema de complemento está descrito de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la vía clásica en una bibliografía dice lo siguiente, que actúa eliminando tanto bacterias, parásitos y virus, ¿verdad? Pero en general nosotros vamos a quedar con las bacterias por enquanto, ¿sí? Para que sea más fácil para todos recordar que está relacionado con las bacterias, las tres vías, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, no se compliquen tanto, esperen más. Después, ¿qué más? Dice que muchas proteínas de complemento se encuentran en el suero de la sangre, como precursores enzimáticos inactivos, o también se les llama zimógenos. Otras residen en superficies celulares, o sea que está dentro del cuerpo, inactivo o en la superficie de las células. El sistema de complemento es un puente. Me van a preguntar si este sistema hace parte también de la inmunidad adaptativa, y la respuesta es en parte. ¿Por qué? Porque específicamente se le describe dentro de la inmunidad innata, pero también ayuda en la inmunidad adquirida, ¿sí? Entonces, el sistema de complemento es un puente entre ambos tipos de inmunidades por los siguientes motivos. Aumenta la respuesta de los anticuerpos y la memoria inmunitaria, destruye células extrañas y elimina complejos inmunitarios y células apoptóticas. Son como 20 proteínas, que algunas de ellas están inactivas o son precursores enzimáticos. Los principales son 11 proteínas denominadas de C1 a C9, B y D. Las que nosotros vamos a estudiar son estas. Las proteínas B y D hacen parte de otra vía, ¿sí? Pero también se les describe un poquito en la vía clásica. Están presentes entre las proteínas plasmáticas del cuerpo. Los precursores activan el complemento mediante una de las vías del complemento, ¿sí? Estas son las tres vías. La vía clásica, que hace, capta bacterias, de la lectina, bacterias y hongos, y alternativa, bacterias otra vez. En general, bacterias, ¿sí? Esta es la vía de complemento. ¿Cómo funciona? Bueno, no se estresen en que ustedes tienen que saber todo esto. Solo tienen que saber qué ocurre lo siguiente. Cuando nosotros vimos en la primera clase, había un ejemplo de una célula que en su superficie, en su membrana, ¿verdad?, tenía un ¿qué? Un antígeno, ¿sí? Y siempre existía ¿quién? Un anticuerpo específico para ese antígeno. ¿Está bien? Esto de acá vamos a estudiar hoy también, pero más en la inmunidad adaptativa. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Hay un complejo que activa a la vía clásica y sería iniciada por acción del antígeno anticuerpo. O sea que cuando estas dos se unen, se produce una reacción, ¿sí? Básicamente es eso, no es exactamente así, pero para que se vayan relacionando a medida que van leyendo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Este equipo de acá, junto, recorre todo el cuerpo, capta una bacteria y activa esta cascada, ¿sí? Cuando se activa esta cascada, la primera molécula en ser escindida o cortada o que tiene contacto y desencadena una señalización es C1, ¿sí? C1 es activado, luego C4 y C2, C4-2 más C4A va en una secuencia, como una secuencia dominio, ¿sí? ¿Puedes repetir qué es el C1? C1 es una molécula, es una proteína, ¿sí? Bueno, todas ellas son proteínas. ¿Está bien? Esta también, ¿sí? Una proteína va tocando a la otra y se van activando. En esta porción de acá es lo que ocurre
¿cómo se dice? El proceso más importante del sistema de complemento. ¿Por qué? Porque a C3 le va a cortar en dos porciones una enzima que se llama C3 convertasa, ¿sí? La C3 convertasa es la que va a romper la molécula de C3 y le va a dividir en dos porciones. En esta parte es donde se unen las tres vías, donde se activan la vía clásica de la lectina y la alternativa, en este punto de acá. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta acá es una secuencia dominó así, sin parar, ¿verdad? Pero en esta porción ocurre algo diferente. ¿Qué sería? Esta molécula se divide en dos porciones, lo que ustedes anotaron en su cuaderno. C5A es la porción más pequeña, ¿sí? Ella sale flotando en el suero y hace ¿qué cosa? Activa a otras células y avisa que hay una inflamación. ¿Qué es lo que sucede? Hay liberación de mastocitos, ¿sí? Los mastocitos salen a recorrer también, a patrullar junto con estos. C3b, ¿qué es lo que produce? Opsonización de la bacteria. ¿Qué sería? C3b se pega a la bacteria, vamos a dibujarla así a una bacteria, ¿sí? Esta es la bacteria. Y cuando C3b se pega a la bacteria, se activa ¿qué cosa? Aparece ¿quién? El macrófago. ¿Y qué hace el macrófago? El macrófago le va a tragar a la bacteria, ¿sí? Eso es lo que hace el C3b. Le marca la bacteria y le presenta al macrófago para que el macrófago le traiga la bacteria, ¿sí? En el proceso, en el evento donde C3b se pega a esta bacteria, es lo que se llama opsonización, ¿sí? Solamente agarra y le lleva al macrófago y le dice atrapar a este, ¿sí? Mastocitos. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Bueno, solo eso tiene que saber hasta hoy. ¿Por qué? Porque cuando C5A también empieza, o sea que sigue este proceso, lo que ocurre es que se vuelve a dividir en dos porciones, donde C5b cumple un papel importante que sería el de lisis de células, pero ese ya es parte de otra vía. ¿Está bien? Entonces, cada vía tiene su punto. Básicamente es lo siguiente. ¿Dónde puse mi puntero acá? Lo que ocurre en general cuando vamos a ver las otras vías es que hay una opsonización de bacterias, que hoy aprendieron qué es, después hay una quimiotaxia de leucocitos y hay una lisis de células. ¿Ok? Todo esto que está en rojo. Voy a borrar para que puedan entender. ¿Dónde llevar? Sí. Quimiotaxia es otro proceso que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Está bien? Porque el complemento tiene varios procesos. El de hoy solo sería opsonización en general, ¿sí? Bueno, básicamente la clase de hoy, o sea que de la vía que vamos a aprender hoy, se resume en esto. Que las tres vías, la vía clásica, converge en ¿dónde? En C3. C3, la proteína principal o pieza principal o proteína central que ustedes anotaron en su cuaderno, ¿verdad? Ella es la que va a hacer ¿qué cosa? Cortada por una convertasa de C3. Y esta se va a dividir en dos porciones, C3A, C3B. La porción más pequeña que sale flotando y recluta mastocitos o libera mastocitos. Y C3b es la que sirve de marcador para la bacteria. Eso es básicamente lo que se produce. ¿Cómo se activa la vía clásica? Se activa por el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Está bien? Sí. Yo tengo una duda, porque C1 es un
complejo multiproteico. Sí, Y tiene tres porciones, ¿no? La QRS. sí, La RS sería la proteasa, Ujú. la parte proteasa. sí. La parte S no sería la parte que corta C4 y C2 Sí, para tiene formar otra vez las otras tres. porciones, exactamente. Sí. Bueno, te explico lo siguiente. Nosotros tenemos el estudio del sistema de complemento en diferentes materias, empezando en biología, ¿verdad? Súper bien si vos conoces todo el proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante para comprender más adelante lo que realmente ocurre en inmuno, ¿verdad? Pero ahora mismo, para no darle tanta información y ustedes se queden en shock, ¿verdad? Yo solamente les paso literalmente lo que tienen que saber, pero para inmuno. ¿Está bien? Pero está súper bien. Porque yo cuando era estudiante, estudié todo ese proceso. Pero básicamente se resume en esto otra vez. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. En realidad, todo lo que nosotros vemos ahora es una señalización, una respuesta en cadena, ¿sí? Después, próxima aula, vamos a ver cómo las proteínas presentan a los antígenos. O sea que no es específicamente que el antígeno le encuentra el anticuerpo y se unen nomás. Hay un proceso en ese intermedio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver la próxima hora. Y lentamente vamos a ir aumentando de nivel. Porque si ustedes miran el libro, todo esto que yo les muestro está en la página 80 ya. Pero el libro de inmuno es muy desordenado, demasiado, ¿entienden? Entonces no da para mirar y así tipo de una verba. Bueno, todas las clases, hasta la clase 4 aproximadamente, son igualitas, hasta inclusive de la otra profe también. ¿Por qué? Porque nosotros entramos con un acuerdo de que las dos vamos a pasar la misma información para todos. Después en adelante, yo admito que yo hice mis propias clases, que solo tiene una turma que es del semestre anterior, que es la turma de Cáliz. ¿Sí? Pero no se preocupen, antes teníamos 6 horas de inmuno semanal, ahora son solo 2, entonces va a tener que ser reducido, ¿sí? Toda esa información va a ser compactada, ¿está bien? Porque es extenso, pero no se preocupen, yo no les voy a complicar la existencia, yo voy a hacer que ustedes aprendan inmunología básica, ¿sí? Porque inmunología para la especialidad es difícil. En Paraguay solo hay 3. Solo hay 3 inmunólogos alergistas en todo Paraguay. Entonces, si quieren estudiar algo que nadie tiene, ya saben. ¿Está bien? Bueno, y los 3 son egresados de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, entonces, estas 3 vías convergen, se unen en la vía final común cuando C3 convertasa exciende a C3 de C3A y C3B. Es el resumen de lo que yo les mostré en el cuadro, ¿sí? Ahora, las citocinas. Citocinas son proteínas que tienen muchísimas tareas en todo el cuerpo. Hay 3 páginas del libro que tienen cuadros solo de citocinas, pero nosotros solamente vamos a estudiar 6 de todas esas, ¿sí? Y son los interferones, factores de necrosis tumoral y las interleucinas. ¿Está bien? Lentamente vamos a ir agregando. ¿Por qué? Porque a medida que vamos estudiando todos esos procesos le vamos a ir adentrando, ¿sí? Bueno, las citocinas son un gran grupo de proteínas secretadas en estructuras y funciones diversas, o sea que ellas no cumplen una sola tarea, hacen varias tareas, ¿sí? Todo es citocina, literalmente. Regulan y coordinan muchas actividades de las células de la inmunidad innata y adaptativa otra vez, ¿sí?
El otro era un puente entre las dos inmunidades y este ya trabaja en equipo con las dos. Todas las células del sistema inmunitario secretan al menos algunas citocinas y expresan receptores específicos generadores de señales para varias citocinas. La nomenclatura de las citocinas, acuérdense que citocinas o citoquinas es lo mismo. El libro nomás le encanta así tipo, no sé, mezclar, ¿verdad? Y es inconsistente, de manera que algunas se llaman interleucinas, seguida de un número, y otras reciben nombres relacionados con su actividad biológica. ¿Y por qué tienen una actividad biológica? Bueno, ¿por qué se les puso ese nombre, perdón? Se les atribuyó en un principio como el factor de necrosis tumoral, o TNF, o interferón, ¿sí? Entre sus funciones más representativas que poseen están crecimiento y diferenciación de todas las células inmunitarias, la activación de funciones efectoras de los linfocitos y los fagocitos. No se olviden de los conceptos de apoptosis, fagocitosis, ¿sí? El movimiento dirigido de células inmunitarias desde la sangre a los tejidos y dentro de estos, esa es su función. Movimentar las células inmunitarias, ¿sí? El subgrupo extenso de citocinas con relación estructural que regula migración y movimiento celular se llama quimiocinas. ¿Cuál era ese? Bueno, básicamente sería esto, les muestro acá, volviendo hacia atrás. Cuando nosotros teníamos estimulación del PAM, o sea que sería PRR, se une con PAM en la periferia de la célula y se divide, o sea, produce una señalización que libera dos grupos de proteínas, ¿sí? Las citocinas y las quimiocinas. Las citocinas, en resumen, de acuerdo a este dibujito, actúa en conjunto con células o en tejidos, ¿verdad? Y las quimiocinas dirigen a la célula fagocitosis. ¿Está bien? Ese es solo para recordar. Doutora, ¿Sí? essa citocina é a mesma da base nitrogenada do DNA? La verdad que no me acuerdo. ¿Para qué te llaman? No me recuerdo. Sí, sinceramente. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Acá. Son glucoproteínas producidas por una gran variedad de células, entre las que se destaca el linfocito T. ¿Sí? Razón por la cual también recibieron el nombre de linfoquinas. Dentro de las citocinas existen dos familias o grupos principales, interferones y interleucinas. Las interleucinas se colocan IL, ¿verdad? O sea, se abrevian de esta forma y son elaboradas por leucocitos. ¿De dónde viene su nombre? Pero hoy también se sabe que existen otras células que son capaces de producir a las interleucinas. ¿Está bien? Las interleucinas son designadas mediante las letras mayúsculas y L a las que se le agrega un número. ¿Qué es lo que hacen las citocinas? Básicamente es esto. Esta es una célula que recibe un estímulo externo. Entonces, la célula estimulada produce citocinas. La citocina es secretada. En el interior de la célula estimulada se producen estas citocinas que posteriormente son secretadas y existe una célula blanco o célula diana o célula que va a ser atacada o donde va a reaccionar, que en su membrana periférica tiene un receptor para citocinas. Estas se unen, unión y activación del receptor específico en una célula diana, y ocurre un efecto biológico o activación celular. ¿Sí? Eso es lo que hacen las citocinas. Las citocinas, mediante un estímulo dentro de una célula, se secreta, o sea, se produce, es liberada y luego se une a otra célula diana o célula blanco y produce un efecto biológico. ¿Sí? Siempre. También trabajan con otros epitelios o otros tejidos. Por eso son multitareas. Bueno,
muchísimo al aceite. Bueno, todavía no terminó la clase. Ahora empieza la clase. Desculpa, fue bien una explicación de Ahí. Bueno. Entonces, mismo cuadrito por algo será, se repite todo. Acuérdense, inmunidad innata no tenía latencia, era sin memoria, no tenía receptores específicos de antígeno, puede identificar PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos, y la inmunidad adaptativa sí tiene latencia, puede responder de dos formas, ¿sí? Poseen memoria, poseen receptores específicos de antígeno. Las células de la inmunidad innata son dendríticas, monocitos macrófagos, polimorfos nucleares, células linfoides o natural killer y epitelios. Células de la inmunidad adaptativa, linfocitos T y B, y moléculas, complemento ya vimos, citocinas ya vimos, PCR vamos a ver más adelante. Y las moléculas de la inmunidad adaptativa, que son inmunoglobulinas. Ahora, acuérdense que la inmunidad adaptativa adquirida también es conocida como específica, ¿sí? Bueno, para recordar, anatómicamente hablando, tenemos al sistema linfático. Sistema linfático está conformado por nódulos linfáticos o ganglios linfáticos, ¿verdad? La linfa y el conducto torácico que se inicia a nivel lumbar, drena todo el lado izquierdo del cuerpo, el lado derecho también, excepto tórax y cuello, ¿sí? Están drenados por quién? La gran vena linfática, pero que es tipo la que menos drenaje linfático tiene. ¿Sí? ¿Puedes enviar? ¿Sí? Le envío un ratito entonces a Alex, ¿sí? Me olvidé nomás, por eso no les pasé, perdón, ¿sí? Me mando un ratito. Hoy prohibido cansarse. ¿Qué tal están? ¿Bien? Más o menos. Bueno. Y acuérdense también que básicamente lo que hace la linfa es recoger los desechos de la sangre, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Cómo están conformados los ganglios linfáticos y los órganos linfáticos secundarios o órganos linfoides secundarios. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos órganos linfoides secundarios? Además de lo que nosotros ya estudiamos. Glándula adenoides, amígdalas, después timo, médula ósea, vaso, apéndice vermiforme. ¿Sí? Algo que no quiero que se olviden. Si yo les pido a ustedes, cita órganos linfáticos secundarios que conocen, si ustedes se olvidan de alguno de ellos y quieren poner, por ejemplo, adenoides, amígdalas, apéndice, ¿voy a considerar? Sí. Si no se acuerdan de mal, gal, val, está bien, igual voy a considerar, porque está correcto, es lo mismo, ¿sí? Bueno, una forma de recordar fácilmente antes de pasar a los órganos linfoides primarios son todo lo que está en el medio. ¿Por qué? Porque tenemos médula ósea y timo, ¿sí? Si yo les pido para que citen órganos linfáticos secundarios, pueden poner adenoides, amígdalas, vaso, apéndice. Sí, también. Ganglios linfáticos, después mal, val y gal. Y más adelante vamos a estudiar sal, que tanto me preguntaron, ¿sí? Vamos
Acuérdense que todo se origina en la médula ósea, ¿sí? Y que cuando involuciona el timo en el adulto, los órganos linfáticos secundarios toman su trabajo y siguen produciendo linfocitos T, ¿sí? No se olviden qué es. Por favor. ¿Voy a preguntar? Sí. Tipo, si no se acuerdan de la parte histológica, anatómica, lo que quieran, pues lo van a mirar en el libro. Capítulo 18 de Ross. Inmunidad específica, características, tiene una especificidad por el antígeno, posee memoria, tiene una respuesta inmunitaria cada vez más potente y rápida, ¿sí? Posee periodo de latencia. No se olviden. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata, por ejemplo, nosotros no tenemos un control del tiempo para que reaccione, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Y quién es más potente y más rápido? Inmunidad específica, ¿sí? También, si nosotros hablamos de vacunas, inmunidad específica, no se olviden, ¿sí? ¿Para qué? Para los casos clínicos. Bueno, ahora las estrellas de este capítulo o de esta parte. Los linfocitos. Linfocitos T y linfocitos B. ¿Por qué se da mucho enfoque a ellos? Porque hoy vamos a estudiar también inmunidad celular y inmunidad humoral, ¿sí? Cada uno de ellos se relaciona con uno específicamente y tiene una función principal. ¿Está bien? Bueno, los linfocitos son principales células responsables de la inmunidad adaptativa. Están distribuidos por todo el organismo en órganos bien delimitados o en forma de acumulaciones difusas en el sistema linfático. Los órganos linfoides se dividen en dos grandes categorías, lo que ustedes ya saben: primarios y secundarios, o centrales y periféricos, para afuera, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de esto, ¿por qué les muestro? Y bueno, a veces nosotros enviamos nuestro examen para que sea, para que entre en corrección y nos dicen que es un poco confuso. Entonces, nos mandan cambiar, qué sé yo, en vez de poner linfoides primarios, tenemos que poner linfoides centrales. Entonces, manejen los dos nombres, porque hay veces que nosotros mandamos de una forma, es rechazado y tenemos que modificar, ¿sí? Entonces, órganos linfoides primarios o centrales, aquellos en los que se originan y maduran hasta alcanzar la competencia funcional las células del sistema inmunitario. ¿Cuáles son? Médula ósea, timo. Órganos linfoides secundarios o periféricos son órganos donde los linfocitos ya maduros e inmunológicamente competentes toman contacto con antígenos y donde se produce respuesta inmunitaria frente a estímulos antigénicos. ¿Cuáles son? Ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a mucosas y vasos. Principalmente ellos que vamos a ver hoy. Médula ósea, donde encontrábamos huesos largos, esternón y coxal. No se olviden porque más adelante vamos a ver también. Los linfocitos proceden de las células madres hematopoyéticas. ¿Cuáles eran las células que se producen en la médula ósea? Todas las células sanguíneas, ¿sí? Tienen un origen mesodérmico, aparecen inicialmente en el saco vitelino del embrión, luego van al hígado en la sexta semana y a partir del quinto mes en la médula ósea, que es el órgano hematopoyético fundamental para el resto de la vida. ¿Por qué dice así? Porque dije con ese tono. Porque yo puedo poner falso o verdadero. Es el órgano hematopoyético fundamental para el resto de la vida. Puedo poner timo es el órgano hematopoyético fundamental para el resto de la vida. ¿Verdadero o falso? ¿Qué van a poner? Médula ósea. Parece lo más fácil, pero después en el examen. Así que presten atención cuando leen, ¿sí? Cuando les parece que suena algo que yo repetí muchas veces, escriban, porque voy a preguntar. ¿Está bien? Linfocitos que maduran.
o se diferencian en la médula ósea se denominan linfocitos B. Entonces, linfocitos B, ¿dónde maduran? Médula ósea. Linfocitos T, ¿dónde maduran? Limo. No me pongan que médula ósea. A ella no les perdono más. Y están especializados en producción de anticuerpos, o sea que, ¿cuáles son los linfocitos que están especializados en producir anticuerpos? Linfocitos B. No se olviden también de eso, ¿sí? Y son los principales actores de la inmunidad humoral adquirida. Importante, las dos inmunidades que vamos a estudiar hoy son parte de la inmunidad adquirida. ¿Está bien? La humoral y celular. Solo les muestro por qué, porque está luego acá, pero igual no se olviden, traten de relacionar. Nosotros vimos eso en el capítulo de inmunidad adaptativa. ¿Está bien? Y con ella está relacionada los linfocitos B, que producen anticuerpos. Yo quería abreviar, no me mi cerebro ya complicó. Bueno. Profe, ¿la inmunidad innata es lo mismo que la adquirida? No. Innata es la natural, la que vos posees al nacer. La adquirida es la que vos vas adquiriendo, sí, a medida que vas creciendo. ¿Está bien? O sea que, por ejemplo, cuando vos tenés contacto con los virus diferentes, a medida que vas creciendo, es la inmunidad adquirida la que va desarrollando. ¿Está bien? Enseguida vamos a ver esa parte. Bueno. Pero, ¿te puedes pedir para enviar una vez más? ¿Cómo? ¿Te puedo pedir para enviar una vez más el slide? Bueno, Porque no llegó a él. todavía no. Qué raro. Ah, sí, perdón. Mi internet es. No funciona. O sea que funciona por la rato. No sé qué le pasa. Sí.